Hola chicos, literatura 69. Seguimos en el periodo neoclásico y ya hemos visto la prosa y la poesía y ahora vamos a ver el teatro. Hemos de empezar a principio de siglo hablando del teatro post-barroco. Recuerda que Calderón murió en 1681 y sí estaba en pleno auge todavía el teatro calderoniano, con los autos sacramentales y sus fabulosas obras, pero a partir de ahí ya entra el siglo XVIII y el teatro va plom, 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 siguiendo todavía con las formas barrocas, que ahora ya se las denomina el post-barroco, es decir, hasta el siglo XVII, siglo de oro, parte del siglo de oro, Calderón, y aquí cruzamos al siglo XVIII con una continuidad en bajada que se califica de post-barroco. Este era el barroco con letras grandes y luminosas y este es el post-barroco. Dice, durante los primeros 50 años de la centuria, el teatro perpetúa la fórmula calderoniana, es decir, había sido tan potente el teatro calderoniano que sigue su luz, pero claro, a medida que pasa se iba debilitando. Pero el lenguaje repite sin cesar los tópicos barrocos. A ver, la fórmula calderoniana persiste, pero el lenguaje ya no tiene aquella calidad. Repite los tópicos barrocos, es decir, los temas de siempre barrocos, pero pierde intensidad el elemento dramático e intelectual. Tan profundo, y el dramatismo también tan intenso del periodo barroco. Aquí ya va perdiendo. Lo mismo intensidad que intelectualidad, más pobre de contenido. Se concentra en una escenografía efectista, es decir, el teatro de Calderón, si recuerdas, había puesto mucho énfasis en la aparatosidad, luminosidad y contundencia de la tramoya. Se traía a los mejores tramoyistas del extranjero. Montaba escenarios en medio de un lago. Hacía que de un mundo esférico salieran doncellas, bueno, es decir, unos efectos especiales dignos de tenerse en cuenta. Entonces, este posbarroco vive y se fija más de la cáscara que de la miga, que del meollo del teatro barroco. Y pretende vivir pues a base de eso, a base de efectos especiales. Hoy allí se descuelga uno y pasa esto y salen llamas y... Pero la profundidad e intelectualidad ya no era la misma. Es decir, una escenografía efectista. Escenografía efectista, pero podríamos poner sin calado. Con esa palabra que refleja, yo creo que bien, la profundidad y solidez de algo. Utiliza los más truculentos recursos. En la mayoría de los casos, las comedias de la época parecen toscos remedos, toscas imitaciones de la parte más externa de la cáscara del gran teatro barroco español del siglo XVII. O se trata, como mucho, de simples refundiciones. Es decir, han cogido una obra del barroco y la han refundido. Es decir, han cogido tal personaje por tal otro, tal, pues esta chica por esta otra, o sea, han ido haciendo un calco. Con lo cual, el efecto podría ser algo más profundo, pero claro, y ya tocaba un poquito al plagio.
La segunda mitad del siglo ofrece también algunas figuras en quienes aflora el gusto por lo tradicional. Es decir, así como en el neoclásico se imponen unos temas, sobre todo de tipo didáctico, etcétera, hay quien todavía persiste en el gusto por lo tradicional. Dice, pero hay que tener en cuenta que la tendencia tradicional no siempre quiere decir barroquismo. Es decir, se puede hacer un teatro de corte tradicional y nacional sin tener que ir a parar precisamente a Tirso, a Calderón y a Lope de Vega. Se puede hacer de otras maneras. Dice, muy a menudo el elemento nacional se manifiesta en formas desligadas, aparte de el gran monte Parnaso del teatro que fue el Siglo de Oro. Así lo vemos, por ejemplo, en Don Ramón de la Cruz. Don Ramón de la Cruz. Don Ramón de la Cruz. Nace en el 31 y muere a finales de siglo en el 94. Es decir, que nace por aquí y aquí estaría pues su producción. Su gusto por lo castizo y popular español le llevó a cultivar el sainete. Esa obra dramática como de arte menor, no con las dimensiones de una obra lopesca o calderoniana, más pequeñita. Aquella que empezó, que va a imitar, bueno, te lo va a decir él. Género que tenía precedentes en los pasos de Lope de Rueda. Acuérdate de aquellos de el retablo de las maravillas, las aceitunas, etc. También Cervantes lo había cultivado, o Quiñones. Trátase, es decir, este señor es muy prolífico, hasta unas 400 obras, 400 piezas breves, con las que con notable colorido, entretenido, ¡oye, qué simpático! ¡Oye, te lo pasas perfecto, de miedo! Te ríes y... vamos a verlo. Bueno, dice, en las que con notable colorido se nos ofrecen las costumbres populares del Madrid de la época, la corte. Manolas, majos, petimetres, abates, que eran esos clérigos de órdenes inferiores que no habían llegado al diaconado, pero que tenían sus prebendas y vivían pues de la iglesia. Y un sinfín de tipos desfilan por estos animados y vivaces cuadros en los que por primera vez se utiliza a fondo el valor pintoresco de lo local madrileño. Dice esto porque luego va a haber otras producciones. Lo local madrileño aparecería en las zarzuelas, aparecerá en otras producciones muy interesantes. Pero esta es la primera vez, con Don Ramón de la Cruz y sus entremeses. Su interés reside no solo en la gracia irónica de las escenas, sino en lo que tienen de documento de la época, que gracias a ello sabemos cómo era la vida del Madrid entonces. Los temas son variadísimos. Los más se refieren a tipos y escenas populares madrileños. Las castañeras picadas, las castañas se las pica. Pues este no dice las castañas picadas, las castañeras picadas, es un juego de palabras. Y supongo que serían pues de las disputas, las graciosas conversaciones que ocurren entre las castañeras. La pradera de San Isidro, esa pradera donde se va en merienda y en procesión al santo, el fandango del candil, bueno, todas ellas muy graciosas. Otros son parodias, es decir, imitaciones burlescas de tragedias.
¡ay, que me muero! Bueno, en fin, ¿me entiendes? Como, o sea, parodias de... Estas son entremeses. Y luego, parodias. Bueno, también son entremeses, pero que ya no hablan de del Madrid, de aquella época, del Madrid de pueblo, sino que lo presenta como parodias de tragedias, con títulos, fíjate, lo normal de una tragedia sería el rey tal, con no sé qué, porque sabes que la tragedia tiene que ser personajes de alta alcurnia, nobles. Pues mira tú qué títulos pone para las tragedias. Manolo, una tragedia. Otra, el Muñuelo. El Muñuelo. Parodias de tragedias. Por lo general, el metro utilizado, es decir, la medida de versificación que hacen todos estos entremeses, perdón, estoy diciendo entremeses si es sainetes, cachizamar, son 400 sainetes. Digamos que tenían su arranque, su tradición en los pasos antiguos. Dice, su interés reside... Bueno, a ver... el metro que utiliza es el romance. Ya sabes, el octosílabo que rima solo los pares y en asonante. Aunque aparecen también seguidillas, letrillas y otras formas populares. Es decir, versifica en romance y alguna que otra vez en seguidillas, letrillas, etc. Este sería el teatro tradicional de corte doméstico, podríamos decir. Costumbrista. Costumbrista es la palabra, de corte costumbrista. Donde las costumbres del pueblo son la base de los temas. No estamos en la primera mitad, estamos en la segunda mitad. Primera mitad, segunda mitad, costumbrista, Ramón de la Cruz. Y ahora pasamos ya al típicamente neoclásico, al teatro obediente a las normas. Teatro neoclásico, que vamos a necesitar seguramente más sitio. Bueno, hemos dicho ya, en la segunda mitad del 18, y después de haber visto un estilo de teatro, que es el costumbrista, de Ramón de la Cruz, pasamos a el teatro genuino neoclásico, que no goza de muy buen cartel en la crítica literaria general. Constantemente, pobre, nos lo están poniendo de falto de nervio, falto de todo, falto de... Vamos, ¿qué dices? Pobrecicos, ¿cómo los están poniendo? El teatro neoclásico. En parte fue debido a su pobreza, por querer imitar aquello que no estaba en la naturaleza del espíritu español y nacional, de nuestra forma de ser. Y esas imitaciones no suelen dar frutos. Los frutos potentes, los frutos serios y válidos y que persisten son los que nacen de lo hondo, de un alma, de un espíritu, tanto personal como colectivo. Cuando solo se pretenden imitar formas, salen, pues eso, imitaciones, entre comillas, que ya con esa palabra se dice todo. En el teatro neoclásico,
Y empieza diciendo, los ataques al Teatro Nacional, es decir, el Teatro Nacional barroco y su depauperación durante la primera mitad, recibe unos ataques furibundos. O sea, allí habríamos oído hablar pestes de Calderón, de Tirso, de Lope y de todos estos. En la segunda mitad del 18, la posición crítica frente a nuestro teatro nacional adquirió una virulencia extraordinaria. Vamos, ya no se contenía. En nombre de la razón y de las tres unidades. Aquellos eran unos bárbaros. Aquellos no sabían lo que hacían. Dios mío, qué cosas hacían. Lo que hay que hacer es esto. Razón. Y la regla de las tres unidades. Dice, no obstante, la censura de las formas lopescas, que se metían contra la manera de hacer del teatro de Lope, y calderonianas, no llegó a ser unánime. Es decir, mientras unos las atacaban furibundamente, otros las defendían, entablándose vivas polémicas entre defensores, partidarios y atacantes. Todo ello provocó, durante el reinado de Carlos III, fíjate, la prohibición, el llegar a prohibir, uno de los géneros más característicos de la literatura barroca, como fueron los autos sacramentales, prohibidos por inconvenientes, por peligrosos. Bueno, pasamos directamente ya al teatro neoclásico propiamente dicho. Como ya hemos visto, hasta mediados del siglo, la producción escénica sigue la técnica barroca. Bajando, pero sigue la técnica. Pero a partir de aquella época, las nuevas teorías ya por fin empiezan a dar fruto y dan lugar a un teatro basado en el clásico francés, que, salvo alguna excepción, no consigue rebasar los límites de una absoluta mediocridad. Espero que esta última frase no se la esté dedicando al teatro neoclásico francés, sino a lo que produjo en España. Personajes. Nicolás Fernández de Moratín, que este apellido, este fue el padre, porque luego va a venir el hijo, que es el que realmente tuvo cierto rango, alcanzó cierta altura. Su padre, Nicolás Fernández de Moratín, siguió las orientaciones de la dramaturgia francesa en unas frías tragedias de corte clásico. Claro, era neoclásico, clásico. Y lo más clásico de lo clásico, y perdón por repetir, eran las tragedias. Entonces, tanto en el teatro francés neoclásico como en el español, si querías ser totalmente clásico, debías tocar las tragedias, que ofrecen un curioso, o sea, esas tragedias no valieron casi nada, dice, pero sin embargo, cuando no hacía tragedias, cuando se olvidaba del corte clásico francés, con sus romances, que también los produjo, estaban llenos de garbo, de colorido y de sabor español. Por ejemplo, la fiesta de toros en Madrid. O sea, tragedias. Con estas dos flechitas decimos ya todo de esas tragedias, de corte clásico francés, pero cuando cogía el romance y se metía en la onda genuina española, daba gusto oírle. Y uno de los más bonitos es Fiesta de Toros en Madrid. Fiesta de Toros en Madrid. O sea, dos moratines. El obediente y el propiamente nacional. Otro. Vicente García de la Huerta. Un extremeño de Zafra. Vicente García de la Huerta. García de la Huerta. Zafra, que si no me engaño,
está en Badajoz. Fue el único dramaturgo, dice, que consiguió crear una tragedia de positivo mérito dentro de los moldes neoclásicos. Es decir, este señor, sí, hizo tragedia de corte clásico, pero, oye, como a los niños, flechita hacia arriba. En las notas a los críos, como acostumbrados a los 10 dígitos, 1, 2, 3, 4 hasta el 10, cuando los acoplaron los números a las notas, pues el 7, por ejemplo, y el 8, como nota, ya no se podían poner números, lo prohibieron, así, de golpe. Se ponía una N. Entonces, claro, luego la profesora decía, bueno, pero lo tuyo es un N alto, es decir, un 8. Y entonces en el boletín ponía una N con una flechita para arriba. Y si era un 7, le ponía la N con una flechita para abajo. Cosas también, hablando de formalismos, horroroso. Si las notas han de ser un mensaje para un destinatario y los destinatarios son los padres, y los padres lo que mejor entienden son la correlación decimal de los 10 dígitos, ¿por qué usted anda por letras y tal para disfrazar el esto y que a la larga no se sepa si el niño va para arriba, va para abajo, o va para el medio o no hace nada? No, los dígitos, yo particularmente, cuando me exigieron poner letras, las puse, pero ¿para quién? Para los organismos oficiales, pero a los padres siempre dígitos de números. Ahí me reservaba yo la comunicación a los padres. Comunicación a las instituciones, vale, pues sí, yo les doy lo que usted quiera. Se quiere que se las dé con la A, con la B, con la C, yo se las doy. Pero a los padres yo soy el que tengo que dirigirme a ellos y lo haré como crea que me entienden mejor. A veces ponía las dos cosas. Ponía 8, N, notable. 6. Bien, pero claro, los padres no miraban las letras, los padres miraban los números y se enteraban mejor. Y ya estoy yo con mis divagaciones. Vicente García de la Huerta fue el único dramaturgo que, haciendo tragedia, hizo algo positivo. ¿Y por qué? Porque en el tema, por ejemplo, en su tragedia Raquel, pues coge un tema histórico español. Está concebida en efecto siguiendo las reglas de la época. Eso sí, sigue las reglas de la época, de las 3 reglas, etc. El mismo tema había sido ya tratado por otros autores españoles del siglo anterior. El pueblo castellano se amotina por la actitud de Raquel. ¿Y quién era Raquel? Era una judía toledana, amante de Alfonso VIII, del rey, que favorece a los judíos y oprime a los cristianos. El monarca, convencido de lo que le dicen y que es verdad, la destierra. Pero, al llamarla de nuevo a su lado, los castellanos la matan. Tragedia. García de la Huerta no hizo más que encajar su inspiración dentro de las líneas marcadas por el gusto de la época. Es decir, la ropa que metía era de buen paño, pero el armario donde le obligaban a meterlo, esa ropa, que era el armario rígido de las reglas y de los supuestos neoclásicos, también los metió. Pero claro, la ropa seguía siendo la tradicional española y por eso obtuvo cierta calidad. García de la Huerta no hizo más que encajar esa inspiración dentro de las líneas marcadas por el gusto, sin abandonar el brioso dramatismo de nuestro teatro nacional. Por eso su obra se halla dotada de una vida y un apasionante ímpetu que en vano buscaríamos en el resto de las tragedias contemporáneas. Es decir, tragedias vigorosas, porque coge temas nacionales, aunque siguiendo y sin salirse de las prescripciones programadas del teatro. Y ahora viene la comedia, es decir, se cultivó la comedia.
en el neoclasicismo francés, también fue lo que más destacó. Acordaos de Racine, Molière y todos estos. Entonces, también en el teatro español lo que más destaca y brilla no es la tragedia, sino la comedia. Sobre todo con el hijo de Nicolás. Vamos a abrir sitio para él. Con Leandro, que conserva también los dos apellidos del padre. En aquel tiempo no sé cómo funcionaría esto de los apellidos, pero vamos, Fernández de Moratín era el padre y Fernández de Moratín es el hijo. A lo mejor es que se entendía todo como un apellido compuesto. Hemos dicho Leandro Fernández de Moratín. Este es la figura preponderante del teatro. Y ha pasado a la historia. A pesar de haberle tocado bailar con las más feas, es decir, con las normas clasicistas francesas, ha obtenido un buen puesto en la historia nacional de la literatura y es bastante respetado. Vamos a ver. Vida. Hijo de Nicolás Fernández de Moratín, nace en Madrid y ya en el 700, o sea, si en mitad del siglo 50, en el 60 nace. Entonces, 40 años del siglo y luego sigue produciendo. O sea, mientras otros estaban ya en otro movimiento, él estaba produciendo el primer cuarto del siglo siguiente, del 19. Protegido por Godoy, del que hemos hablado ya, aquel valido del rey, visitó Francia, Inglaterra e Italia y a su vuelta desempeñó algún cargo en relación con el teatro. Su falta de energía, no era un chico muy enérgico, su temperamento tímido y la admiración que sentía por la cultura francesa, que lo tenía sorbido el seso, le hicieron adoptar el partido del rey José, del hermano de Napoleón, cuando se produjo la invasión napoleónica. Ello le valió ser nombrado bibliotecario mayor del reino, pero le acarreó serios disgustos cuando, pues al ser expulsado los franceses, se dio la vuelta a la tortilla, viéndose obligado primero a trasladarse a Barcelona, lejos de las comidillas y de las furias de la corte, y en los últimos años de su vida los pasó en Burdeos y en París, donde murió ya pasado el primer cuarto, en el 28, en 1828. Fue un hombre inteligente y culto, dotado de agudas facultades para la crítica. El orden y la sensatez, fíjate, características. Orden, sensatez. Orden y sensatez. Cosa que no habríamos dicho nunca ni de un Tirso ni de un... No. No habría ni de un Lope. El orden preside en toda su producción, pero el apocamiento de su carácter privó a su obra de intensidad y de brío, carente de fuerza. Por ello, casi todo lo que salió de su pluma ofrece una absoluta corrección. Sí, está perfectamente hecho. Absoluta corrección. Y al propio tiempo, una considerable, y se lo vuelve a recordar, falta de nervio. Su producción teatral. Escrita a finales del 18, y principios del 19. Finales del 18, principios del 19. Hállase totalmente encuadrada en el terreno de la comedia, no clásica, no tragedia, comedia.
La ley de las 3 unidades se observan con todo rigor. Pero, oye, lo has sabido llevar bien. Dice, sin que ello suponga ninguna violencia por parte de Moratín, es decir, que lo hace como si tal cosa. No se le nota forzado dentro de aquellas 3 reglas. Y una finalidad moral, eso sí, de eso no se puede prescindir en todo el neoclasicismo, sirve de fundamento a la obra. La comedia será tal, decía, fíjate cómo decía él, que resulten puestos en ridículo los vicios y errores comunes en la sociedad y recomendadas por consiguiente la verdad y la virtud. Al mismo tiempo, habrá de presentar tipos que respondan a una previa abstracción de varios individuos. Es decir, montaba unos personajes, digamos, con retazos, con cualidades claramente sacadas de distintas personas, y con ellos hacía un personaje, montaba un carácter. Aunque ofrezca una cierta semejanza con algunos autores del 17, dice que ofrece alguna semejanza con autores del 17, por ejemplo, con Ruiz de Alarcón, que a mí ha sido uno de los que más me impactaron en el estudio del siglo de oro. Su modelo constante fue el gran comediógrafo francés. Es decir, aunque tiene alguna reminiscencia de teatro español, por ejemplo, de Ruiz de Alarcón, que era muy criticista también. Acordaros que Ruiz de Alarcón, el pobre, por su defecto físico, le daban mucho palo, y él, claro, iba también cortando y dando caña. Entonces, en ese ¿cómo iba a decir? Juzgar, criticar los vicios sociales, recuerda un poquito a Ruiz de Alarcón, pero en el que se inspira totalmente fue en su idolatrado Molière, el comediógrafo francés, de quien tradujo con notable gracia y agilidad, y es que una buena traducción es muy difícil hacerla. A veces pensamos, el traductor solo está escribiendo lo que otro dice. ¿Qué va? Hacer una buena traducción es muy difícil. Implica, primero, llegar a una profundización del pensamiento del autor original impresionante, y segundo, tener un dominio no de la lengua primera, en este caso del francés, sino de la segunda, de la última, de a la que se vierte la traducción, tener un dominio